día en sesiones de hipnosis regresiva. Un día más, hoy una transmisión segunda del año. Hoy día miércoles, apenas 2 minutos pasadas de las 22 horas. Estamos aquí nuevamente para llevar conocimiento, para compartir de todos estos temas, ¿no?, tan interesantes que tienen que ver con la mente, con el cuerpo físico, con el cuerpo espiritual, y semana tras semana tratando de llevar un mensaje positivo, una información que va surgiendo de todas estas sesiones, estas experiencias, que están siendo numerosas. Realmente estos últimos días, estas últimas semanas, han salido, o he tenido la oportunidad de tener sesiones hermosas en las que personas vienen, obviamente, necesitando algo de claridad, necesitando alguien que las entienda, que las ayude, y encuentran dentro de lo que es esta herramienta, que es la hipnosis regresiva, quizá la posibilidad, ¿no?, como digo siempre, de sacar todo eso negativo, no solo a nivel emocional, sino también a nivel energético, que termina siendo parte de un todo. Y mientras esperamos que más personas se conecten, vamos a ir diciendo que esta es la segunda transmisión de este nuevo año 2020, que parece mentira, pero ya han pasado 15 días de este año. Decimos siempre lo mismo, en esa percepción que tenemos del tiempo, que cada vez parece que pasa más rápido, ¿no? Y entendiendo un poco esto y considerando esto, más allá de que pueda ser una ilusión creada por nuestra mente, tenemos la posibilidad de aprovechar, ¿no?, de invertir este tiempo en lograr esos cambios que tanto queremos. Y depende pura y exclusivamente de nosotros, ¿sí? Esos cambios, eso que sabemos que nos condiciona, eso sabemos que nos daña, los únicos responsables de procurar que este cambio sea efectivo somos nosotros. A veces tenemos que apoyarnos en herramientas, ¿no? Ya lo dijimos muchas veces, herramientas que vienen de la parte de la ciencia, como es la medicina, como es la psicología, la psiquiatría, y herramientas que trascienden esos límites, de los cuales cada vez se van corriendo más, ¿no? Hoy debemos decir, y estamos viendo muchísimos resultados con ejemplos de esto, que la ciencia ha ido corriendo los límites, ¿no? Se está acercando cada vez más a la espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad y observando que por ahí puede haber nuevas personas que están viendo esta transmisión, decir que cuando decimos espiritualidad no nos referimos al tema religioso. Si bien a veces tocamos y decimos ciertos aspectos de lo que pensamos, de estos aspectos religiosos que están ahí para algo, no vamos a hablar específicamente de las religiones. La religión es una herramienta más que tiene la espiritualidad para buscar ese despertar, ¿no? Eso que nos hace conectar más con nuestra alma. Lamentablemente en todos los ámbitos, también en el religioso, existe manipulación. Y como también hay otros ámbitos en los que escapa un poco la parte espiritual, y es la parte por ahí más científica, ¿no?, donde también hay manipulación, y hay personas o almas que por ahí están contaminadas. Esto ocurre en todos los planos, pero no por eso podemos decir que la medicina es mala, no podemos decir que la religión es mala, ¿sí? Malas son las personas que utilizan esto, que debería ser utilizado siempre con fines positivos, para lograr, a través de una manipulación,
obtener bienes, ¿no? Bienes materiales. De esto hemos hablado mucho, por eso no vamos a irnos por ese lado. Tenemos muchísimas herramientas para sanar nuestro cuerpo y nuestra mente, siempre y cuando se utilicen con responsabilidad. Existen diferentes aspectos que tienen, por ejemplo, la ciencia, que se ha basado, y me estoy refiriendo exclusivamente a la parte de medicamentos, ¿no? La ciencia se ha basado siempre en la naturaleza. Recuerden que hace muchísimos años la selva o los lugares, no solo la selva, parte del desierto, me refiero a la naturaleza en sí, nos ha proporcionado a través de lo natural el alivio necesario para contrarrestar enfermedades. En esto la ciencia ha ido avanzando muchísimo y ha llegado incluso hasta lograr drogas sintéticas o medicamentos sintéticos, porque a veces decimos droga también y pensamos, bueno, nuestra mente a veces nos juega por ese lado, rápidamente nos hace posicionar en un tal o cual lugar, ¿no? Cuando me refiero a drogas son sustancias que bien utilizadas pueden ayudar y mucho. Son herramientas también que tenemos de manera física para aliviar o permitir el tiempo que sea necesario poder algún síntoma, alguna dolencia, alguna enfermedad, tener más fuerza, ¿no? Como para tratar de sanarla por completo. Decimos también muchas veces, estamos convencidos, y todo esto lo hablamos, o lo hablo desde un lugar que puedo experimentar, ¿no? Casi a diario. Y me baso pura y exclusivamente en mi experiencia, en mi percepción, más allá de que todo lo que salga de aquí se va replicando y se ha replicado a través de los años, ¿no? Ya dije también muchas veces que de alguna manera esta misión en la que algunos estamos, el de divulgar conocimiento a través de lo que podemos comprobar, de lo que podemos experimentar casi a diario, sea en mi caso con esta herramienta que es la hipnosis regresiva, y también en algo que hoy voy a adelantar, incluso ya he adelantado, de donde en estos últimos meses, no recuerdo exactamente cuántos, pero pueden ser más de 7, mucha información, mucho conocimiento viene saliendo, ¿no? Tiene que ver con estas sesiones de contacto, estas sesiones mediúmnicas que tenemos la posibilidad de hacer casi semanalmente. Eso lo voy a explayar un poquito más en un rato. Bueno, estoy viendo que mucha gente se está empezando a conectar, ya son varios. Recuerden que pueden consultarme, que pueden preguntar, que si tienen dudas sobre los temas que voy desarrollando, pueden preguntarme, y la idea también de esto, ya lo dije, que sea un ida y vuelta, ¿no? Me voy a detener un poquito para leer algo que me ha puesto Valeria. Dice: buenas noches, tuve una experiencia con hipnosis regresiva y fue maravillosamente increíble. Entre otras cosas, pude ver y sentir a mi padre que falleció cuando yo era muy pequeña y no podía recordarlo. Valeria, bueno, realmente agradezco mucho este testimonio. Debo aclarar también que, bueno, creo que a Valeria no la he atendido yo. Esto, bueno, habla de que no solo lo que yo puedo decir acá pasa con mis experiencias, ¿no? Esto se replica. Hay muchísimas personas que están también en esta misión, ¿no? De ayudar desde el lugar que conoce, que puede cada uno, ¿no? Realmente es un testimonio y yo estimulo mucho a las personas que empiecen a contar lo que pasa. Por ejemplo, en este caso, obviamente, si se trata de experiencias que tienen que ver con sesiones de hipnosis regresiva, mejor. Pero también las invito a que cuenten sus experiencias. Es hora ya de contactarnos con
el mundo. Hoy tenemos la posibilidad, a través de la tecnología, si bien a un nivel energético o un nivel cuántico estamos todos conectados, obviamente que podemos utilizar la tecnología y las herramientas que hoy nos dan, por ejemplo la informática, para transmitir, ¿no? Y cuánto ayudamos y a veces no lo pensamos, ¿no? Por ahí no lo razonamos tanto, pero cuánto puede ayudar un testimonio de esta manera para personas que a lo mejor están ahí, ¿no? Con ese miedo que siempre está ahí de manera recurrente, tratando de muchas veces no dejarnos avanzar, ¿no? A veces cuando vienen ideas, uno reflexiona, pensamos que ese miedo, que es lógico que esté ahí, que es natural incluso, para algo está, ¿no? Siempre me gusta pensar o decir que ese miedo a veces hace que uno se detenga, uno se estanque. Pero ese miedo, que lo podemos también como ejemplo simbólico decir que es un obstáculo, está ahí para algo, ¿no? Y debemos nosotros, porque siempre tenemos la libertad de decidir, nadie nos puede obligar absolutamente a hacer algo contra nuestra voluntad, aunque a veces pasa, ¿no? Pero bueno, ahí nosotros también cedemos y tiene que ver con la manipulación, que bueno, si da el tiempo también vamos a hablar porque esto se desprende de una de las últimas sesiones de contactismo, mediunidad que hicimos esta semana, hace poquitas horas en realidad, hace un par de días, y tiene que ver con eso, ¿no? De descubrir realmente el poder que tenemos nosotros a nivel individual, y que de alguna manera, si ese poder, por algunas razones que obviamente después tenemos que ir profundamente a ver, ¿por qué cedemos ese poder, no? ¿Por qué somos tan fáciles, como decimos a veces, de manipular? Pero les puedo asegurar que si estamos bien equilibrados, estamos con los pies bien plantados, estamos con una energía óptima, si estamos empoderados, nadie puede pasar por arriba de nosotros. Y esto, no quiero convencerlos de esto, ni mucho menos con todo lo que les digo en otra transmisión. Está en cada uno de ustedes después tomar lo que yo diga y hacer con eso lo que crean que su nivel de conciencia les deje, ¿no? Pero les puedo asegurar que nadie es más poderoso que ustedes, nadie, absolutamente nadie. Y eso se puede empezar a sentir. Y hay muchas herramientas para lograr eso. Una, por ejemplo, es lo que yo hago, ¿no? Lo que yo desempeño, que es ayudar a personas que a través de un estado de concentración, que podemos llamar estado hipnótico, puedan lograr sanar sus conflictos emocionales, espirituales y energéticos. Bueno, muchísimas personas hoy, les agradezco que se vayan sumando, saben que también pueden ver después los que por ahí no logren y se enganchan o se vayan enganchando y se hayan perdido. Alguna partecita pueden verlo de manera diferida, no solo en mi página de Facebook, sino también en el canal que tengo en YouTube, que se llama Hipnosis Regresiva Esperanza. Voy a ir leyendo, creo que tengo un par de comentarios más, a ver si los encuentro. Bueno, a veces se me dificulta un poco encontrarlo. Les sugiero, y también que me ayuden en esto, que lo que quieran preguntar o aportar lo pongan en mayúsculas, ¿sí? Así puedo verlo más rápido. Para ponerlos en contexto y un poquito empezar a explicar un poco de qué se trata, ¿no? De qué va la transmisión de hoy. Debo decirles que por muchísimos años la fuente de la información que yo buscaba estaba diseminada, ¿no? A modo de muchas veces de piezas ahí dispersas, de ese gran rompecabezas que a veces es el conocimiento. En algún momento me introducí en la lectura, ¿no? Pero bueno, cuando apareció todo esto de internet, de estar conectados ahí,
en tiempo real y tener acceso a esta biblioteca casi interminable e inagotable de conocimiento que es, empecé a servirme, ¿no? Empecé, obviamente, según mi conciencia, según mi evolución de conciencia, ir a buscar esos temas que a mí me interesaban y que nadie hablaba, que no lo veía ni lo escuchaba en los medios por ahí más comunes, ¿no? Que tenemos, como son la televisión, la radio, también la parte gráfica. Era muy difícil encontrar por ahí motivación o, salvo en algunas, me viene ahora a la memoria, salvo en algunas revistas por ahí, de corte por ahí científico, natural, en donde trataban de alguna manera, siempre obviamente desde el lugar de la ciencia, ¿no? Desde eso que es comprobable como para dar que el hecho es factible, ¿cierto? Y me interesaba un poco por eso, pero cuando llegó la era esta de la informática, en donde tuve la posibilidad de ir específicamente a buscar lo que a mí me interesaba, empecé a nutrirme de ahí, ¿no? Pero como también muchas veces dije, es muy difícil encontrar el ejercicio de poder filtrar, ¿no? A veces nos enganchamos en publicaciones que realmente nos llenan esas expectativas que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí se mete nuestra mente, que a veces nos hace creer que eso que estamos viendo es parte de una verdad, ¿no? Si bien no existen por ahí verdades absolutas, todas son subjetivas y depende del observador, ¿no? De cómo esté, digamos, su evolución. Muchas veces tenemos información y la adoptamos como si fueran reales o verdaderas, porque realmente en ese momento estamos convencidos, ¿no? De todo esto. El tema es que todo este tiempo, que fueron muchos años en los que de alguna manera me iba preparando para todo esto que iba a venir ahora, y que va a seguir viniendo, porque dijimos también que el conocimiento es infinito, las experiencias son infinitas. Y mientras más claro creemos que tenemos las cosas, más preguntas surgen, porque de eso se trata, ¿no? De ir avanzando poco a poco, lentamente, rápidamente. Realmente el tiempo en esto no existe si sabemos que tenemos un tiempo determinado con esta parte física, ¿no? Pero ya hablamos muchas veces que trascendemos a la muerte, que en realidad nuestra alma, que es la que arrastra el conocimiento, que es la que siente, trasciende al cuerpo físico y sigue llevando ese conocimiento, porque de eso se trata, venir a aprender, venir a evolucionar. Y lo vamos a hacer y lo hemos hecho las veces que tenga que ser necesario. Y cada vez que venimos vamos a prepararnos antes para trascender, para evolucionar distintos aspectos, ¿no? Venimos a experimentar y somos totalmente libres para hacerlo. Y un poco de eso se trata, ¿no? De todo este gran rompecabezas que mencionaba al principio, llega un momento que todo se empieza a conectar. Y a veces es necesario que esa conexión se haga a través de una ayuda que podemos llamar energética, podemos llamar espiritual, que está ahí todo el tiempo. Recuerden que hoy tenemos que ya entender que cuando hablamos de seres espirituales, no estamos hablando de algo que no podemos comprobar, no podemos estar hablando de algo que nos creímos como un cuento, no podemos hablar de algo que a lo mejor alucinamos, imaginamos, porque de hecho nosotros mismos somos seres espirituales. Si no, pregúntense ustedes, a ver, ¿qué es lo que mueve al cuerpo? ¿Qué es lo que hace sentir al cuerpo? ¿Sí? Porque a veces nos cuesta tanto entender o creer estos conceptos. Y se los hablo de un lugar que a mí me costó años entenderlo y procesarlo. Y dejar de poner mi mente racional en el medio, siempre.
queriendo cuestionar todo, queriendo ver o tocar para creer. Llega un momento que eso ya no hace falta, porque cuando empezamos a sentir que hay otra realidad, que estos seres están a lo mismo que está nuestro espíritu, ¿no? Es más fácil, a veces nos han creado en ese, nos han criado, perdón, en ese camino, ¿no? Sobre todo los que venimos de corrientes religiosas, en las que desde chiquitos nos han llevado con esta no tendencia que tienen algunos adultos en, obviamente desde su creencia, desde su amor también, nos han llevado a creer a veces ciegamente, ¿no? Y a veces eso se mete tanto en nuestra cabeza que podemos decir que existen los ángeles, podemos decir que existe un Dios, podemos decir que existen personas santas, que incluso han tenido su vida física, que no es algo ahí mitológico o algo ahí fantástico, mágico, que nos cuentan algunos libros. Realmente a veces creemos ciegamente, pero cuando empezamos a hablar de que eso es real, de que el contacto es real, bueno, muchas veces algunas personas pueden empezar a pensar que no estamos en nuestros cabales, ¿no? Y también es natural pensar eso porque todos hemos estado en ese lugar. Pero bueno, de un tiempo a esta parte, cuando se empezó a conectar, ¿no? Todo esto, que uno ya empezara a entender que no había casualidad, que no había posibilidad de que todas estas piezas se empezaran a unir, de que el conocimiento o lo que uno estaba buscando de alguna manera estaba puesto ahí, y siempre con esas señales, con esos mensajes, ¿no? Que nuestra mente racional hace, esa mente pensante, hace que tratemos de buscarle la parte lógica, de explicarnos una y mil veces que si nuestra mente no puede encontrar un sentido, ese sentido no existe. De un tiempo a esta parte decía, y a través de distintas sesiones que se fueron dando con innumerables personas, cuando empecé ya a descubrir, no descubrir en un sentido de que no sabía que existía, ¿no?, esa parte espiritual, sino que empecé a tener estas experiencias a través de las personas que tienen esas experiencias, y de que muchísimas personas, incluso ustedes que están ahí del otro lado, han tenido, porque son parte de ese mundo espiritual, y tienen la capacidad de conectarse, algunos más, otros menos, y de hecho lo hacen todo el tiempo. Y cuando tuve la posibilidad de, a través de distintas personas que llegaron, incluso que busqué también mucho tiempo, porque sabía que algo en mi interior me decía que esto no solo era un ejercicio o una sugestión que podíamos utilizar para llegar a un estado subconsciente y de alguna manera reprogramar lo que la persona como un recuerdo ahí ligado a una emoción le estaba causando en el presente algún mal. Sabía que había algo más profundo, sabía que había algo más, y que esta posiblemente era una herramienta que podía llevarme a conectar, ¿no?, con esa parte. Y la sabía no desde un lugar de conocimiento, porque realmente ese saber que te lo da la intuición, digamos, no el conocimiento. Por eso esto es muy difícil encontrarlo en algunas corrientes que tienen que ver con la educación, ¿no?, con la universidad también, porque obviamente que si bien los límites ya se están corriendo de a poco, y bueno, y hay muchos ejemplos de eso, todavía está muy estructurada la educación. Si bien estos conceptos por ahí se los trata como abstractos y se los puede tocar, no se les da la importancia que deberían darle. Recuerden, y bueno, muchos que ya me han estado escuchando a lo largo de algunas transmisiones, saben que
quizás la parte más importante que debemos trabajar para tener esta existencia a la que llamamos vida en este cuerpo físico de manera, digamos, lo más armónica posible, es la parte espiritual. Ahí es donde uno realmente tiene que ir a buscar lo que hay que sanar, lo que está mal, lo que hay que arreglar. Y a través de, bueno, de esto que hacemos casi diariamente hoy, a través de estas personas que vienen a hacerse sus sesiones, ¿no? Con eso que también les digo siempre, que la persona que llega a una sesión de hipnosis regresiva es una persona que ya está cambiando incluso antes de venir, pero necesita como esa parte, digamos, final, ¿no? Ese empuje final para realmente lograr su objetivo, que es recuperar su felicidad, esa felicidad que alguna vez tuvo y que algún evento o algún ser se las llevó, ¿no? Se las robó. Y que es necesario, digamos, transmitir esto, porque eso se puede. Nosotros venimos a tener experiencias, sí, algunas son muy duras, pero venimos a ser felices, venimos a descubrir esa energía de la cual estamos hechos, o gran parte de lo que nosotros somos que es el amor, ¿no? Esto también lo hablamos muchas veces. Somos almas puras que deciden venir a tener una experiencia aquí en la Tierra, una de las experiencias más duras que existen, pero de las que más enseñanza nos dejan. Obviamente también hemos hablado, y no me quiero extender por otros lados, ¿no? Pero que no solo existen experiencias aquí en la Tierra, hay otros planetas físicos y no físicos, también hemos hablado. Y a través de distintas sesiones de hipnosis regresiva hemos tenido la posibilidad de ir a encontrarnos con esos seres, ir a ver cómo viven en esos planetas. Tenemos que tener en cuenta también que nuestra alma puede ser muy nueva o puede ser muy vieja, ¿sí? Esa que llamamos almas viejas que ha tenido muchísimas experiencias. También pueden ser almas que han decidido venir con una misión particular y que no han tenido su paso por la Tierra, ¿no? Por esta experiencia tan dura, y que han evolucionado, porque también hay distintos mecanismos, ¿no? En realidad el mecanismo para evolucionar, o por lo menos lo que nosotros sabemos aquí en la Tierra, es siempre el mismo. Necesitamos tener experiencias en cuerpos físicos. Necesitamos nacer y morir, experimentar el nacimiento, experimentar el transcurso de la vida, el tiempo que dure y las circunstancias que nos toquen, ¿sí? Y necesitamos morir. Ahí es cuando el alma realmente experimenta esa transición, ¿no? ese transcurrir también, y donde se enriquece, donde de alguna manera venimos a experimentar lo positivo y lo negativo. Todos estamos ahí de alguna manera desempeñando estos roles, hasta que llega un momento que nuestra evolución, nuestra conciencia ha evolucionado, nuestra alma se empieza a nutrir, ¿no? De toda esa evolución y decidimos empezar a venir quizás con más responsabilidades, ¿sí? Obviamente que vamos a seguir experimentando, porque somos totalmente libres desde el momento que decidimos venir y nacer y obviamente ocupar un cuerpo. Somos totalmente libres de elegir el camino que más se nos plazca. Estemos equivocados o no. Nada ni nadie a nivel, podemos decir a un nivel superior, puede hacer que eso no ocurra, ¿sí? Obviamente pueden guiarnos para un lado o para el otro, pero siempre decidimos nosotros. Y toda esta información se desprende, y ya me meto un poquito para que no se haga tampoco tan larga la transmisión, en explicar un poco, ¿no? De dónde, sobre todo, hace algunas sesiones, esta parte,
posiblemente entre 4 y 5 meses, las transmisiones que antes por ahí me tomaba como objetivo, ¿no? Explicar un poco lo que es la hipnosis, que no dejo de explicarlo cada vez que puedo, ¿no? Obviamente, y de por ahí contar las experiencias que ocurrían dentro de lo que es una sesión de hipnosis, se fueron transformando un poco en esta divulgación, ¿no? Que tiene que ver más con esa parte espiritual, con esa parte en donde está el alma, que en definitiva es la que muchas veces está enferma, porque si el alma está sana, la persona no debería sentirse, por ejemplo, deprimida, no debería sentirse triste, no debería tener miedos, no debería tener esa energía tan baja que a veces hace que muchas personas toquen fondo. Con esto no quiero decir que un alma que esté sana no siente, obviamente que vamos a sentir la tristeza, vamos a sentir la alegría, vamos a sentir el amor, vamos a sentir el miedo, pero a un nivel de experiencia únicamente, no nos vamos a sumergir en esas energías tan densas, ¿no? Que llevan a veces a que incluso consideremos atentar con nuestra propia vida. Y eso pasa mucho y es algo que es muy natural. No solo que estamos ahí en una situación tan complicada, estamos tan abrumados por distintas experiencias que nos han pasado, que a veces creemos que es nuestra única salida, ¿no? Esto ya hemos hablado también de qué pasa cuando tenemos estos pensamientos, ¿no? Y qué pasa cuando a veces los llevamos a cabo, ¿sí? Y también qué pasa cuando decidimos quitar una vida, ¿no? Que está ahí queriendo venir a tener su experiencia. Entiendan que todo tiene consecuencias, ¿sí? Hablamos de lo que es el karma, hablamos de lo que es el principio de acción y reacción. Todo lo que nosotros hacemos, y no solamente hacemos de manera con nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, eso genera una consecuencia. Tenemos que ser responsables de eso. Con esto obviamente no es transmitir, porque también muchas corrientes han utilizado esto para de alguna manera ganar más adeptos, ¿no? Incluso por ahí lugares donde manejan la parte espiritual, ¿no? Y de esos podemos ver todavía muchísimos hoy, ¿no? Donde manejan la manipulación, donde nos hacen caer en ese miedo que si no hacemos algo que ellos nos dicen, vamos a estar siempre en esa oscuridad, ¿no? Pero bueno, tenemos que de alguna manera trascender a eso. Y los únicos responsables somos nosotros. Sí nos pueden ayudar, sí nos pueden guiar, no está mal pedir ayuda, no está mal dejar que nos guíen, pero siempre sabiendo o teniendo en cuenta desde dónde viene esa ayuda. Yo siempre digo, es muy fácil saber desde dónde viene esa ayuda. A veces no tenemos la capacidad de reacción para darnos cuenta. Ojalá pudiéramos sentir, ¿no? Más y percibir antes con ese mecanismo extraordinario que es la intuición de saber que la persona que nos ayuda no persigue ningún otro interés más que el de tratar de que nosotros recuperemos, ¿no? esa energía positiva, por llamarlo de alguna manera, o esa parte vibracional que a lo mejor nos da un equilibrio como para afrontar todo eso que nos está pasando. Es muy fácil darnos cuenta cuando tenemos conocimiento y cuando a lo mejor no estamos en ese abismo que a veces caemos. Es muy fácil a lo mejor verlo desde un lado más cómodo, del cual puedo estar yo. Pero si algo quiero transmitir con esto, que siempre tenemos la posibilidad de recuperarnos, ¿no? De salir de ese lugar. Solo tenemos que dejar o tratar de abrir nuestro corazón, y hay seres ahí que están dispuestos
a ayudarnos, que a veces nosotros mismos estamos tan negativos que no permitimos que estos seres se conecten, que estos seres de alguna manera estén cumpliendo su misión. Y yo sé que en algún momento, y me llevó bastante tiempo, entender cómo funciona este mecanismo, porque nosotros también estamos expuestos a otras energías, otros seres, a nuestra propia mente también, que tiene esa capacidad de crear a veces entidades que obviamente son negativas y nos manipulan, y esa creación nuestra es tan real que, y nuestra mente tiene esa capacidad que podemos plasmar sonidos, podemos plasmar formas, podemos plasmar sentimientos que hacen que eso que creamos nos atormente, ¿no? Y vayamos por ese camino cada vez más oscuro y sumergiendo más en ese abismo, ¿no? En el que obviamente a veces hasta nosotros mismos autosaboteamos por ahí esa esperanza que a veces deberíamos tener ahí por lo menos latente para que podamos de alguna vez por todas salir de estas situaciones. Y de un tiempo a esta parte les decía, a través de una persona que llegó como un paciente, empezamos a tener, que lo he nombrado, incluso hay alguna publicación también hecha, empezamos a tener contactos, ¿no? Que al principio obviamente desde un lugar escéptico, el mío, el cual siempre lo ha sido, y de a poco me he ido ablandando en ese aspecto, en esa mente tratando de justificar y verlo todo desde el lado de la lógica, ¿no? Desde ese lugar en el que sé que muchos de ustedes están, y los entiendo porque también lo he estado. A partir de estas primeras sesiones que hacíamos, que luego fueron 2, después fueron 3, y ahora se hacen casi semanalmente, en donde se desprende mucho conocimiento. Hoy estamos en condiciones de decir abiertamente que a través de esta persona que tiene esta sensibilidad que podemos llamar mediumnidad, que también lo expliqué, las personas que tienen esta sensibilidad tienen la particularidad de contactar con seres que están en otros planos, pueden ser en el plano espiritual, si podemos, digamos, entender este plano espiritual como el próximo más cercano a esta tercera dimensión, ¿no? Que puede ser el astral, que bueno, después se divide, se subdivide, realmente no vamos a entrar en esos detalles que muchas veces nos confunden. Podemos decir que hay otros planos, podemos también llamarlo dimensiones, que solo son estados vibracionales en los cuales no todas las personas pueden conectar, pueden percibirlas. Recuerden que esta tercera dimensión también es una frecuencia vibracional en la que nos permite ver una realidad que la percibimos a través de nuestros sentidos, que ya dijimos que son limitados, que solo nos permiten ver un rango frecuencial, pero que puede ser, y lo nombré creo que la transmisión pasada, me sale teoría ahora, que es de 4%, ¿sí? La pueden googlear, la pueden buscar, que dice este pensamiento que solo el 4% de la realidad tenemos la capacidad con estos 5 sentidos de ver. Entonces, ahí podrán empezar a entender que lo que nosotros creemos que es la vida es solo un 4% de lo que realmente es. Obviamente que en ese 96% ya entran los demás planos, las demás dimensiones, las demás frecuencias vibratorias en las que algunas personas tienen la capacidad de, por momentos, de manera incluso hasta consciente, de tocar, ¿no? De conectar con esos planos. A través de estas sesiones que hacemos, que podemos llamarla de muchas maneras, podemos decir de contactismo, ¿sí? Contactismo por ahí también nos remite a personas que tienen la capacidad de contactarse con seres
extraterrestres, por llamarlos de alguna manera, aunque sabemos que también hay seres que son multidimensionales, que no tienen aspecto físico como nosotros, aunque nosotros podemos percibir que sí tienen un aspecto, si podemos describir con total detalle cada parte, incluso llegando a tener formas que nos asombran, ¿no? Y muchas no podemos entender, porque también, ¿no?, tenemos ese concepto de que creemos que la vida en otros planetas debería ser como la nuestra, ¿no? Así como seres antropomorfos, ¿no? Parecidos a nosotros, más altos, pero bueno, de alguna manera más o menos humanoide, pero realmente eso no pasa, no existe. Obviamente que no quiero decir con esto que no existe, que no los haya, pero la vida en otros lugares incluso puede no ser, por ejemplo, como en la conformación nuestra que es en base de carbono, puede ser de otro elemento, ¿no? Nosotros creemos que la vida es lo que realmente conocemos acá. Una vida es una bacteria. Creemos que también en otros planetas, no quiere decir que no la haya, pero puede que haya vida de diferentes formas que todavía no lo sabemos. Y no podríamos por ahí tampoco, o no nos entraría en la cabeza de entender que eso es vida, ¿no? Y la vida en sí tiene conciencia, ¿sí? Una bacteria tiene conciencia. Obviamente, no hace falta que yo lo diga, cualquier animal tiene conciencia. Hay sabiduría incluso en la parte mineral. Nosotros no diferimos mucho de lo que son los minerales. Hoy, y creo que lo comenté hace poquito, hoy la física cuántica nos está hablando de que los minerales están conformados a nivel molecular de lo mismo que estamos conformados nosotros, que tienen memoria y tienen conocimiento. Es decir, hoy tratar de, a lo mejor, explicar por convencer a personas de que hay algo más que lo que nosotros creemos que es la vida, ya sería como, me parece a mí, ¿no?, y es una percepción muy individual, sería como retroceder, ¿no? Obviamente que en algún momento eso me preocupó, ¿no? Cómo yo de alguna manera puedo prender una cámara y salir a hablar y que me crean. Bueno, ya hemos trascendido, y digo hemos porque estamos en una situación, no solo con todo lo experimental, ¿no?, donde la conciencia llega a un nivel de evolución que apenas es el comienzo, ¿no? La conciencia evoluciona, nuestra alma necesita evolucionar, y recién estamos despertando. Esto no es nada con todo lo que tenemos, todo ese camino que tenemos que recorrer. Porque muchas veces puede parecer que desde el lugar de donde hablo, como muchas veces pasa lamentablemente, les hablo desde un lugar de conocimiento absoluto, y eso no existe. Quien diga que tiene ese conocimiento, nos está engañando, porque apenas estamos teniendo la posibilidad hoy de empezar a entender un poco cómo funciona, ¿no?, parte de esto, porque realmente no conocemos ese 96%. Podemos ahí aproximarnos de vez en cuando y tener algún, como flash, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, de lo que se trata. Pero realmente estamos muy limitados en eso todavía, pero sí tenemos a lo mejor la información necesaria como para empezar a contagiar un poco, a despertar. Y creo que en esta, empezamos hablando un poco del tiempo, y en esta percepción que nosotros tenemos de que el tiempo pasa rápido, tenemos la posibilidad también de llevar conocimiento y hacer de que personas despierten más rápido, porque esto tiene un fin, tiene un objetivo. En una sesión, por ejemplo, que hicimos ayer, este guía, nosotros estamos siendo asistidos por un guía que tenemos en común con esta persona que tiene la capacidad de conectar con este guía. Yo no tengo esa capacidad. Yo tengo
la capacidad, digamos, de, a través de esta persona y con la experiencia y con los conocimientos que he ido adquiriendo a través de este tiempo, de tener de alguna manera la lucidez necesaria como para comprender, que al principio me costó mucho, ¿no? Comprender desde el lugar en donde habla este guía, en el lugar donde está, porque todo ese conocimiento que nosotros tenemos es una información que tenemos, que tenemos grabadas en las sesiones, que empezamos a expandir este conocimiento, que también estamos pensando en empezar a escribir sobre esto para que quede asentado, porque en algún momento nosotros no vamos a estar más, y eso es lo más natural que puede pasar, y de ninguna manera todo esto se puede perder. Obviamente que no es un conocimiento que solo lo tenemos nosotros, hay muchísimas personas en el mundo que están recibiendo estas asistencias. A través de los años, estos guías han venido, estuvieron desde el principio de los tiempos, ¿no? En realidad el ser humano tiene muy poquito tiempo de vida en este planeta, ¿no? Entendiendo que los años que tienen, los millones, los miles de millones de años que tiene la Tierra, ¿no? Como planeta. Entonces, no podemos dejar que todo esto se pierda. Y una manera es, bueno, llegarles a ustedes, aunque sea con esta aproximación semanal, a esas personas que estén ahí receptivas, y ya no desde un lugar de tratar de convencerlas, porque si fueran de esas personas ya, no estarían viendo esto, ¿sí? Por algo ahí están, por algo incluso, y es muy probable que ustedes también tengan este conocimiento. Por eso a veces estimulo, incito que cuenten sus experiencias, porque es la única manera de conectarnos y de enriquecernos todos, ¿no? Y a través de estas sesiones, bueno, se van desprendiendo todo esto que yo puedo ir comentándoles ahora, ¿no? Sesión o transmisión a transmisión, y obviamente en mi trabajo, que sí es la terapia de hipnosis regresiva, que sí ahí he transformado mi vida para que me pueda dedicar exclusivamente a eso, pero esto es diferente, ¿no? Más allá que tiene que ver con lo mismo, esta transmisión de conocimientos que lo estamos haciendo de una manera así, saliendo, transmitiendo, cuando uno puede, cuando uno está claro, cuando uno necesita sacar esta información, porque esto se acumula, y es demasiada responsabilidad, demasiada energía, si quieren, de la misma manera que me pasa a mí, a la persona que, por ejemplo, hoy me está acompañando en este equipo en el que hemos decidido hacerlo, porque también tenemos la libertad de hacerlo o no hacerlo, ¿sí? En esto, más allá de que, de alguna manera, y es lo que se desprende y lo que nos dice este guía, hemos sido elegidos para transmitir esto, podemos absolutamente negar esa responsabilidad, ¿no? Tenemos totalmente la libertad de hacerlo en cualquier parte de este proceso, porque este proceso recién es el principio, y de la misma manera que mi necesidad de sacar este conocimiento tiene que ser a través de esto, a través de por ahí las charlas, o cuando de pronto surgen temas de conversación con allegados, con familiares, o con personas que a lo mejor no conozco, y empezamos a hablar de todo esto, la persona que canaliza, en este caso, ella recibe toda esta información a través del estado, digamos, de reposo, cuando se va a dormir, y llega un momento que tiene que sacar toda esta información. Y la manera que por lo menos nosotros tenemos es de esta, ¿no? De esta persona entrar en un estado que podemos llamar hipnótico, ya no lo es, porque no hacemos
una sesión, digamos, de hipnosis regresiva. Esta persona tiene la capacidad hoy, por ejemplo, de conectar con este guía espiritual, o ser de luz, o ángel, como ustedes quieran llamarlo, como lo conozcan, terminan siendo distintos nombres y los mismos seres. Ella tiene la capacidad, por ejemplo, de conectar rapidísimo, y cuando conectamos, obviamente que la manera que tienen estos seres es a través de un cuerpo físico, ¿no? Porque necesitan tener un cuerpo físico para, de alguna manera, que su mensaje se reproduzca a través de lo que nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Percibimos que es, por ejemplo, la voz, nuestro idioma, más allá de que en este estado, por eso es muy diferente a un estado hipnótico o un estado de concentración, en donde la persona no puede mover su cuerpo físico. En este estado, digamos, de contacto, ella puede mover sus manos, gesticular, es decir, no es una totalidad en el control, pero bueno, utiliza este ser las partes de su cuerpo que necesite como herramienta para transmitir lo que tiene que transmitir. Estos seres, porque muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo sabemos que estos seres están en la luz, o son seres de luz, o son seres positivos? Porque ya hablamos muchas veces de que también hay de los otros, ¿no? Más allá de que gran porcentaje de esos seres están creados por nuestra mente, también hay entidades evolucionadas, entidades, por llamarlas de alguna manera, siguen siendo seres, ¿no? Entidades, yo trato de separar lo positivo de lo negativo. Cuando digo entidades, todas son entidades, todos son seres, pero me refiero a seres negativos, ¿no? Que están, ¿no? Pero cuando uno incorpora conocimiento y experiencia, es muy fácil darse cuenta cuando uno ya tiene las bases, ¿no? El conocimiento. Al principio no es tan fácil. Pero bueno, hoy tenemos la facilidad de darnos cuenta muy rápido, ¿no? De cuándo es un ser y cuándo es el otro, ¿sí? Tengan en cuenta que, y esto también lo he dicho en algún momento, estos seres jamás, estos seres de luz, ¿no? O positivos, vamos a llamarlo así, jamás nos van a obligar a que hagamos algo. Siempre ellos nos pueden guiar, nos pueden decir. Ellos nunca hablan si nosotros no preguntamos, por ejemplo, cosa que no hacen los seres negativos. Los seres negativos se atribuyen a través de lo que podemos entender como ego, que están en un nivel superior a nosotros, ¿no? Y que nosotros somos inferiores. Si bien hay una certeza ahí, nunca un ser de luz nos va a decir que nosotros somos inferiores, ¿sí? Sí que podemos estar en un grado de evolución, un poco más abajo, pero nunca nos van a hablar desde un lugar de, ¿cómo decirlo? Desde un lugar arrogante, ¿no? Como marcando esa posición, como hablándonos desde un lugar de más jerarquía o de más arriba, que si bien lo están, ¿no? Pero no lo hacen, ¿sí? Estos seres, por ejemplo, de luz, no tienen nombre. Nosotros le podemos poner un nombre. O sea, ellos incluso pueden aceptar que nosotros le pongamos cualquier nombre que se nos ocurra. Pero ellos jamás nos van a decir, soy tal persona o san no sé cuánto, y desde ahí nos van a hablar desde ese lugar. Jamás eso pasa, ¿sí? Tenemos muchas herramientas hoy para darnos cuenta, ¿sí? Que un ser de luz es un ser de luz, un ser de oscuridad o negativo es un ser negativo. De todas maneras, el mensaje, lo que se desprende, y desde el lugar en donde uno empieza con la experiencia a percibirlo, se siente, siempre va a ser positivo, siempre va a ser desde eso que nosotros podemos a lo mejor entender
como amor, ¿no? Y de eso se trata, transmitir un mensaje para que nosotros, desde el lugar en lo que muchas veces elegimos estar, y no solamente de porque todos podemos ayudar desde el lugar en donde estamos, cuando entendemos nuestra función, cuando entendemos un poco el sentido de nuestra vida aquí, ¿no? Yo sé que a veces no es fácil encontrar el sentido de la vida o lo que podemos llamar como misión, pero en algún momento eso va a llegar, ¿sí? A veces tenemos que estar atentos porque nuestra mente nos hace creer que llegó ese momento, ¿no? Pero a veces ese sentir puede venir de la mente y no del alma, de la intuición, ¿sí? Tenemos que estar atentos. Muchas veces hemos estado sintiendo desde la mente y hemos creído que por fin llegamos a tener lo que más buscamos, ¿no? Y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que eso que tanto nos apasionaba, eso que tanto buscábamos, ya no nos representa a nivel sensaciones o sentimientos lo mismo, ¿no? Eso es una alarma, ¿sí? Y bueno, para ir un poco terminando, voy a tratar, por ejemplo, de contar, bueno, la última sesión, si bien han sido muchas, ¿no? Y parte de eso se va desprendiendo en cada transmisión. Hoy, de alguna manera, aunque ya hice una aproximación, trato de, como decimos aquí, de blanquear esta situación, ¿no? Para que ustedes entiendan desde dónde viene esto. El ser, y me quiero quedar un poco también con eso, el ser elegido para esta misión a la cual nosotros tenemos la capacidad de decir sí o no, ¿sí? Esto es una responsabilidad muy grande la que tenemos. Esto no puede ser utilizada para beneficio particular, por ejemplo, para beneficio material. Automáticamente se pierde la conexión, se pierde el sentido, se pierde la misión. Si nosotros utilizamos todo esto para fines egoístas y ambiciosos, fines materiales, automáticamente que nosotros podemos elegir hacerlo también, ¿sí? Nosotros estamos a un nivel hoy de conocimiento que podríamos utilizarlo, así no tengamos más información para, para este sentido, ¿no? Para este camino. Hay muchísimas personas que lo hacen, ¿sí? Es muy fácil darse cuenta también cuáles son esas personas que pueden utilizar esto para un fin personal, ¿no? Esas personas terminan muchas veces siendo manipuladas y manipulándonos también a nosotros. Es muy fácil darse cuenta. Es cuestión de sentir, de empezar a intuir un poco más, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos esa libertad y podemos elegir. El tema es ese, que cuánto pasa, ¿no? Cuando decidimos hacer esto, de que nuestra evolución se detiene, porque este no es el fin. El fin es ayudar y tratar desinteresadamente de expandir este conocimiento, de crear conciencia, no de meter o adoctrinar a personas, ¿sí? Como ha pasado mucho y sigue pasando, sino que darle la herramienta suficiente para que esa persona empiece a ver que hay algo más, a buscar su propia información, a experimentar lo que debe experimentar. No se trata ya de abrir la cabeza y meter cosas. Eso ya no funciona más. No podemos permitirnos que a este nivel personas todavía quieran, porque nosotros cedemos, porque eso pasa porque nosotros cedemos y dejamos que nos manipulen, ¿no? Pero ya no podemos permitir que esto pase. Y para ir cerrando un poco esta última sesión, que fue, si mal no recuerdo, antes de ayer a la mañana, ¿sí? Que tuvimos la oportunidad ahí de estar una hora de sesión, aproximadamente una hora, más allá de que después deliberamos y charlamos bastante.
Las sesiones a veces de contactismo pueden durar mucho tiempo, ¿no? Eso depende de cómo estemos preparados para ese momento cada uno. A veces no es lo mismo una sesión cuando nuestro cuerpo está cansado, le debe pasar a ustedes, el nivel de concentración baja mucho, entonces por ahí estamos decidiendo hacerlas en horarios en donde cada una de las personas que estamos ahora trabajando en este equipo estén lo más lúcidas posibles, ¿no? La última sesión, que hace apenas un par de días, entonces, como les comentaba, salió muchísima información que tienen que ver, bueno, un poco con esto de la manipulación. Recuerden que a través de mis preguntas este ser contesta, ¿no? Obviamente que se puede explayar el tiempo que crea conveniente y necesario para que en este caso nosotros entendamos, especialmente entienda yo, que soy un poquito el más duro, ¿no? Ya que utilizo más mi parte racional para entender y procesar y después transmitir todo esto que sale. El hecho, y esto me quedaba un poquito en el tintero, el hecho de que no somos los únicos elegidos, y el hecho de ser elegido no nos pone en una situación diferente a la de cada uno de ustedes. O sea, el hecho de ser elegido nos genera o nos crea más responsabilidad, no quiere decir que seamos personas especiales o diferentes, de hecho todos lo somos. Cada uno tiene su particularidad, su individualidad, cada persona ha venido, ya lo hemos dicho, a tener su misión particular y su misión colectiva. Todas las personas estamos para aprender y enseñar al mismo tiempo, ¿sí? Solo que algunos, por nuestra evolución, eso es lo que nos han dicho, nuestra evolución, y tiene que ver no con nuestra evolución, no tiene que ver con nuestra inteligencia. A ver, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con ese concepto de inteligencia, no nos hace más o menos inteligentes. Lo que podíamos por ahí desprenderlo, y para que lo entiendan, nos puede hacer más sensibles, ¿sí? Estar más cerca de esa sensibilidad, más en contacto con nuestra parte espiritual, con nuestra alma, ¿sí? No es inteligencia, no nos eligen por eso, sino elegirían, no sé, científicos de la NASA, no sé, elegirían muchos presidentes que se caen las paredes de los títulos que tienen, y sin embargo, bueno, a veces vemos cómo llevan una comunidad, ¿no? Y que lamentablemente de la parte espiritual están muy alejados, muchos, no digo todos, no vamos a decir todos, porque han habido presidentes, digo presidentes por nombrar algo, ¿no? Han habido presidentes que han estado muy cerca de la parte espiritual y lamentablemente no han podido llevar a cabo su misión, o por lo menos han empezado, ¿sí? Siempre que uno empiece con esto, ya dijimos muchas veces, así podamos cambiar la percepción, ayudar a una sola persona, en casi, no sé, los 8 billones de personas que somos en el mundo, ya eso es positivo. Si podemos tratar de llevar a que una persona evolucione, aunque sea un poquito, se corra un poquito más hacia adelante en esa evolución, ya es un éxito. Imagínense si podemos empezar a contagiar, ¿no? a muchas personas lo que podríamos hacer, ¿no? Y eso un poco está pasando, de eso se trata. De esta última sesión, la información, bueno, que sale de conocimiento, por ejemplo, tiene que ver con esto, ¿no? Y voy a tratar de ser textual o literal, mejor dicho, estoy un poco organizando mi mente. Hace mucho tiempo había un bajo porcentaje de personas, de almas, ¿no? Que estaban un poco apagadas en su brillo, oscurecidas.
y esas almas que podemos llamarlas simbólicamente como almas negras, no porque sean almas malas. A ver, no existe a nivel espiritual lo bueno y lo malo, ¿sí? Todas las almas son positivas, pero ¿qué pasa? Algunas, cuando deciden tener su experiencia aquí en la Tierra, pueden empezar a oscurecerse, ¿no? Ahí podemos entender con esas personas malas, que también es muy subjetivo decir mala, porque depende desde qué lugar lo estemos mirando. Eso ya hablamos, no vamos a hablar de eso ahora. Pero no existen, digamos, personas malas, pero sí, de hecho, hay muchas almas que, y para dar un ejemplo, ¿no? Si antes era un 10% de almas que estaban en un nivel de brillo muy bajo, oscurecidas, hoy casi tenemos la mitad de la población en esa situación, lo cual es muy alarmante. Imagínense la mitad de la población mundial siendo manipuladas, siendo cada vez más oscurecidas y estancadas en esa evolución, ¿no? A lo mejor con este ejemplo entenderán cuando prenden la tele o cuando escuchan la radio o cuando leen los diarios o lo que lean de todo eso que pasa en el mundo, ¿no? No solo en el mundo, no hay que irse tan lejos, en cada pueblo, en cada comuna, en cada ciudad, todas esas cosas que pasan que a veces decimos que en años anteriores esto no pasaba, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo podemos, de alguna manera, como seres humanos, llegar a hacer tales cosas, ¿no? Sin embargo, tiene que ver con esto. Y por eso es tan importante empezar a despertar a todos estos conocimientos. No solo despertar, sino empezar a entender que hay esperanzas para cambiar. Siempre se está a tiempo. Recuerden que también cuando digo esto, siempre se está a tiempo, porque muchas veces pensamos de alguna manera más dramática, ¿no? Que decimos, bueno, la Tierra puede, no sé, desaparecer, explotar en 1000 pedazos. Recuerden que la Tierra tiene miles de millones de años, ¿sí? Y han habido muchísimas extinciones, han habido muchísimas situaciones que obviamente ahora no estamos viviendo porque es un ciclo. Recuerden que la Tierra en sí es también un organismo vivo, ¿no? Y es parte de un organismo quizás mayor. Lo digo en potencial porque son conceptos que a veces cuesta por ahí entenderlos un poco. Pero nosotros como especie podemos llegar a desaparecer, ¿sí? Y por eso necesitamos empezar a despertar. Si nuestra especie desaparece, la Tierra va a seguir y se va, obviamente que la vida va a continuar. La vida, a pesar de nosotros, sigue, ¿sí? No dejemos de creer que somos la parte más importante. Sí, somos una parte importante de eso que podemos entender como universo, ¿no? Y cuando digo universo, no solo tener esa percepción de que todo lo que está allá afuera es como lo que está acá, así, material, denso, en 3 dimensiones, ¿sí? Tenemos que también tener y entender ese concepto, ¿sí? Recuerden la teoría del 4%, hay una realidad que es aún mayor, que no solamente tenemos que pensar que es como acá, ¿sí? Y por eso tenemos la necesidad de transmitir todo esto, de tener la responsabilidad y la claridad necesaria para transmitir este conocimiento. Estamos realmente muy complicados a nivel humanidad, ¿no? Y todo ese impacto que le producimos a este planeta que nosotros tenemos que es nuestra casa en realidad, ¿no? Más allá de las fronteras, más allá de la percepción que cada uno de nosotros tengamos. Y es necesario entender unos conceptos, o muchos conceptos, no son unos, ojalá fueran unos y simples, ¿no?
pero tenemos que empezar en este camino. No me quiero ir sin antes dejarle más información de esta última sesión y ahora entendiendo desde el lugar en donde hablo que esto no es algo que he leído y estoy repitiendo, ¿no? Sin comprobación. Viene de un lugar y es un conocimiento que es de todos, no es mío, no es del guía que me lo quiere dar porque es bueno, es un conocimiento que nosotros lo tenemos, solo que nos hemos olvidado y estamos para despertar. En parte de despertar es esto, es recordar ese conocimiento que está ahí, está en nuestro ADN, ese conocimiento está en cada uno de nosotros. Algunos empezamos a recordar y conectarlo cuando nos toca, ¿sí? Y nuestra responsabilidad, nuestro deber es transmitirlo. Con esto voy a cerrar. Siempre mi intención es no crear polémica con todo esto, respetando cada una de las posiciones. Y en esto quiero ser muy claro, porque obviamente que se van a tocar temas que tienen que ver con situaciones cotidianas, situaciones ideológicas, ¿sí? Mi misión no es generar polémica ni debate, es dejar la información, dejar el conocimiento y que cada uno elija qué es lo que se va a llevar, qué es lo que le llega, en qué está de acuerdo y en qué no, porque también tenemos que tener esa posibilidad, permitir no estar de acuerdo, ¿sí? Recuerden que esta es una verdad entre muchas otras, ¿sí? Es una verdad, si se quiere, relativa. A lo mejor, entendiendo desde dónde viene, deberíamos tenerla más en cuenta, ¿sí? Pero eso no es una obligación, ni una imposición. Lo último que quiero decir tiene que ver con una pregunta que yo formulo, ¿sí? De eh, cuándo realmente hay vida en nosotros, ¿sí? Y con esto quiero ser claro y concreto, teniendo en cuenta todo este manejo ideológico y de conceptos que tiene que ver con personas que están a favor de la vida, personas que están... a ver, quiero entender que ninguna persona estaría en contra de la vida, aunque bueno, hay ejemplos, ¿sí? No podemos decir que esas personas estén equivocadas, ¿sí? Podemos decir que esas personas a lo mejor necesitan evolucionar un poco más. Todos deberíamos estar, y no lo estamos, ¿sí? A favor de la vida. En la vida en todos aspectos, ¿no? ¿Sí? Y en esto tenemos que hacernos una autorreflexión propia cada uno, ¿sí? Eh, de entender que no podemos solamente decir que interrumpimos una vida cuando es una vida humana, interrumpimos muchísimas vidas, porque todos son seres vivos, ¿sí? Así que tenemos que a veces separar un poco, es como decimos a veces, ver más allá de nuestro ombligo, ¿no? Pero refiriéndonos concretamente a esta problemática que hay con lo que tiene que ver con la interrupción, ¿no? de un embarazo, ¿sí? Y quiero ser claro en esto, porque mi pregunta tiene que ver con eso, porque diferente información y corrientes que he tenido la posibilidad por ahí de, a través de poder saber más, de entender más, y también de esa curiosidad, ¿no? De tener un poco más de herramientas para crear, porque cada uno crea cada uno de alguna manera va a entender de acuerdo a cómo procese todo esto, ¿no? Por eso no podemos ponernos desde un lugar y decir lo que yo digo es lo que es. Eso no está bien, ¿sí? Eso no lleva absolutamente a nada. Hay que respetar cada postura, ¿sí? Si nos permitimos por ahí intercambiar ideas, que sea desde un lugar constructivo, no desde un lugar donde vamos a imponer que lo nuestro es la verdad y lo otro no. Eso no construye, eso separa. Y de esos ejemplos
estamos ya un poco hartos algunos, ¿no? De esa separación, de esos abismos que se van creando. Concretamente cuando pregunto, ¿no? Si hay vida, si la vida empieza de un determinado día hasta un determinado mes, si la vida no es vida porque, y esto a un nivel un poquito más profundo, ¿no? Porque debemos entender también lo que es vida, ¿no? Biológicamente, un cuerpo tiene vida siempre, ¿sí? Una célula es vida, ¿sí? Podemos interrumpir una célula si estamos interrumpiendo una posibilidad de vida. Pero cuando vamos más profundo y entendiendo que el ser no solo es cuerpo físico, tenemos que contemplar también que existe otro elemento que es fundamental, que es el alma, ¿sí? Y tenemos que entender también que el alma no siempre está en un cuerpo que se está gestando, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en claro, porque va un poquito más allá de esta discusión biológica, física o material, ¿sí? Esto trasciende un poco más las fronteras y quizás sea una información nueva que pueda obviamente hacer ruido. Al menos yo no la escuché nunca, no la escuché nunca y debo ser sincero, y he leído, he visto conferencias, ¿no?, que hablan sobre estos temas y nunca esta información salió, ¿sí? Por eso creo que es relevante. Tenemos que entender que desde el momento de la gestación siempre hay una vida ahí, ¿sí? Lo que no siempre pasa es que ese cuerpo, esa vida, tiene el alma en ese cuerpo. Únicamente el alma viene cuando este ser biológico con vida, pero sin alma, nace, ¿sí? Para que lo pongamos claro, la gestación se lleva a cabo, dura el tiempo que tiene que durar, ¿sí? Cuando este nuevo ser sale de su madre, cuando se separa de su madre, ahí el alma ingresa al cuerpo. Es un ser completo. No quiere decir que antes no sea un ser vivo, ¿sí? Quiero que pongamos atención en este punto. Pero ¿qué pasa cuando está dentro del vientre materno? Bueno, el alma no está ahí, ¿sí? No está mientras el transcurso, digamos, de esa gestación sea de la manera que sea, no está. Sí va a estar cuando, por cuestiones que tienen que ver con una decisión propia, no nos vamos a poner a decir si está bien o si está mal. Quiero que entiendan el concepto. Cuestiones que tienen que ver con una interrupción de esa vida, cuestiones que tienen que ver con una interrupción natural, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con una interrupción, obviamente inducida, pero por una cuestión que tiene que ver con la parte clínica, ¿sí? Entenderán que puede estar en riesgo la madre, o sea, por alguna malformación, por estas cuestiones que por ahí no me explayar porque obviamente no tengo conocimiento de eso, pero sí de lo que estoy hablando, digamos, del ejemplo que quiero dar. Cuando esa vida se interrumpe, el alma tiene que entrar, siempre, tenga 2 días, 3 meses, 4 meses, sea interrumpida por una decisión propia, sea interrumpida por una cuestión natural o de esta cuestión clínica, ¿no?, que estoy hablando. El alma sí o sí tiene que experimentar el nacimiento y la muerte, porque es parte de la experiencia que va a enriquecer a esa alma, ¿sí? Esto es algo muy relevante que se desprende de esta última sesión de contacto que tuvimos hace un par de días. Espero que haya quedado al menos un poquito ahí, ¿no? Yo sé que puede hacer ruido esto, espero que haya quedado al menos claro.
por lo menos ese es mi deseo, ¿no? Todo lo que ustedes quieran preguntar sobre esto y lo que va a ir saliendo más adelante, pueden hacerlo con total libertad. Recuerden que no estoy para ponerme de un lugar o de otro. Todo lo que pasa, todo lo que nos pasa en la vida, nos tiene que pasar así, ¿sí? Después veremos, según nuestro estado de conciencia, si podemos llegar a, de alguna manera, a entender por qué lo que pasó tuvo que pasar. Pero lo que nos dice, al menos este guía que nosotros tenemos, y lo que dicen otros guías, porque esto también, esta información se desprende de muchísimas personas, es cuestión de buscar, de que ustedes mismos pueden ir a contrastar esto que digo. Por supuesto que va a haber información que a lo mejor es muy difícil de encontrar, por lo menos una es esta. Yo hasta el día de hoy no he encontrado esto. Es probable que ahora que yo entiendo el concepto y pude conectar esta parte empiece a ver, porque eso suele suceder. Con esto no me quiero, digamos, atribuir una, ¿cómo es que se dice? Una primicia, ¿no? No se trata de eso, quiero que me entiendan y ser claro en ese aspecto. Pero pueden ir a buscar, esto es real, nos ha costado mucho tiempo, me ha costado a mí entenderlo, procesarlo, creerlo, más allá de que puedo estar en una condición a lo mejor un poco más cómoda de poder contrastar todo esto, de poder tener el fenómeno ahí, es real, estos guías están desde un lugar de luz, al menos con lo que nosotros nos contactamos. A veces estos guías vienen también en las sesiones y tienen la posibilidad de ayudar desde ese lugar en donde están, cuando les es permitido en situaciones que son complejas, que a veces son de gravedad y que pueden estar o no plasmándose a través de alguna enfermedad. De estos hay muchísimos ejemplos. Por el momento yo no estoy de las que hago, es probable que más adelante pueda hacerlas, obviamente siempre con el permiso, ¿no?, de las personas que quieran contar su historia. Yo siempre les digo que pueden transmitir, si lo desean, lo que pasa en una sesión. A veces no es fácil explicar lo que pasa o las herramientas que tenemos en sesión para trabajar, pero que pueden, a lo mejor con decirles que les sirvió, ayudar a muchas personas que realmente están sufriendo. Esa es nuestra misión más grande, más allá de que necesite también trabajar, ¿no? Por un lado, con las sesiones, que ese es mi trabajo, mi desempeño, que se separa de todo este aporte de conocimiento y mucha ayuda que también hacemos a personas a través de esta clase de, o esta especie de sesiones de mediunidad o de contactismo, que eso obviamente que no tiene un valor a nivel material, ¿sí? A través de las charlas que por ahí se están gestando, las charlas que tienen que ver con esta parte espiritual, esta parte de abrir un poco, de permitir que las personas empiecen a pensar un poco más en todo esto, y de la esperanza, ¿no?, que a uno le crean, poder entender que puede, a pesar de lo que ha pasado, a pesar de esos sufrimientos que a veces son, desde un lugar de nuestra conciencia, a veces son atroces, tener esa posibilidad, esa esperanza de resurgir, de hacerse fuerte, de repararse, porque eso es lo que terminamos haciendo. Tenemos ese poder que tenemos que, de alguna vez por todas, descubrir en nosotros, ese poder de autorreparación, de autosanación. A veces necesitamos la ayuda de personas que están en este camino, por ejemplo, en mi caso, pero una vez que entendemos cómo funcionamos, tenemos la posibilidad de no solo prescindir de esa ayuda, sino que cuando entendemos realmente cómo funciona todo, podemos nosotros mismos ser los guías y los que
ayudamos o asistamos a otras personas que están en un lugar en donde nosotros estuvimos. Porque para llegar a este lugar del cual hoy les puedo estar hablando, tuve que también transitar por situaciones difíciles, ¿sí? Experiencias muy duras, muy difíciles que me permiten hoy entender o sentir a esas personas que vienen buscando esa ayuda, ¿no? Porque en ese lugar tan oscuro, tan denso o tan profundo, que están esas personas que hoy tenemos la posibilidad de ayudar, también hemos estado los que estamos brindando esa ayuda. Así que entendemos perfectamente. Y esto no lo van a enseñar en ninguna universidad. En ninguna universidad a uno le van a enseñar el dolor de haber estado en un lugar en donde casi no se puede respirar, en donde casi no se puede salir, en donde, y muchos de ustedes me entenderán, porque a lo mejor o al menos se acuerdan de esta vida, ¿no? Porque todos hemos pasado por situaciones diferentes en otras vidas, y situaciones realmente muy duras, pero los que tenemos la posibilidad de haberlas pasado y haberlas vivido en carne propia, hoy podemos dar fe de que estamos acá no por un interés material, sino que realmente estamos sintiendo lo que hacemos. Y desde ese lugar, y por eso yo a veces digo que es fácil cuando uno empieza a sentir, entender, o mejor dicho, saber con qué persona tiene que acercarse para que lo puedan ayudar. Obviamente con esto, y voy cerrando, ya se ha hecho casi 1 hora y media, también decir, como siempre digo, que esta es solo una herramienta más. La hipnosis regresiva es solo una herramienta más que puede tener la posibilidad de cambiar una vida, ¿no? O aspectos de una vida, ¿sí? No es la única, hay muchísimas herramientas. Por supuesto que estamos ahí dispuestos a las personas que requieran o que sientan, ¿no? Que esta puede ser algo de lo que los lleve a empezar a experimentar este cambio, empezar a vibrar en este equilibrio y empezar a sanar su alma. Bueno, estamos aquí dispuestos para asistirlos y para ayudarlos. Bueno, agradezco realmente muchísima gente hoy. Se ha ido un poquito largo, no lo quiero hacer más largo. Agradezco a todos ustedes al haber estado ahí, regalándome este tiempo ahí con esa atención que seguramente estoy sintiendo que la han tenido. Y bueno, invitarlos para la semana que viene, que obviamente vamos a seguir sacando esta información que vienen a través de estas sesiones, ¿no? De estos contactos con estos seres de luz, con estos ángeles, con estos guías, como quieran llamarlos, el nombre que quieran ponerles. Vamos a estar, por supuesto, ahí transmitiendo y llevando todo este conocimiento, ¿no? Que es una luz más de esperanza para todas esas personas que están de alguna manera sufriendo. Nada, con esto termino. Les agradezco, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo la semana que viene. Chao.